Le voy a invitar, leamos algunos versos de la palabra del Señor, pero antes me vino a la mente, mientras participábamos de los símbolos, que quizás hay algún amigo aquí que dice, pero ven acá, ¿y por qué a mí no me dan de ese pan y de ese vino? Porque parece como que hay privilegio, que uno viene y le pasan por el lado y no le dan de ese poquito de pan y ese poquito de vino. Pues déjeme decirle, amigo, que ese pan y ese vino, como dice el apóstol Pablo en Corintios, simboliza el cuerpo y la sangre de Cristo. Y lo que participamos de esto es porque hemos sido limpiados con la sangre de Cristo y hemos creído en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Amén. Si usted quiere participar de esto, solamente usted tiene que entregar su vida a Cristo, dejar que Él le limpie con su sangre y entonces venir y celebrar con nosotros eso que Cristo ha hecho en usted. Así que no es porque hay privilegio ni favoritismo, sino porque es una ceremonia que el Señor la dejó instituida para los creyentes. Bien, pues entonces vamos a leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 13. Evangelio según San Juan, capítulo 13, vamos a leer desde el verso primero. Y dice así la palabra del Señor. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo, tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies a los discípulos y a enjugarlo con la toalla que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús respondió: si no te lavare, no tendrá parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis.
de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Amén. Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias por tu palabra, Señor. Sabemos que ellas son vida, que ellas son las que nos guían, las que nos revelan tus secretos, las que nos ayudan a crecer en nuestra vida cristiana. Te rogamos, Señor, que tú nos guíes y que ponga en nosotros esta palabra en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestros labios, para así ponerla por obra. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. El tema de esta mañana es, hermano, un ejemplo de humildad y de servicio. Un ejemplo de humildad y de servicio. Yo tengo 3 ejemplos que nosotros debemos imitar, que nosotros debemos seguir. El primer ejemplo es el apóstol Pablo, un hombre que era perseguidor de la iglesia de Dios, un hombre que azotaba donde quiera que había un cristiano, pero que por la misericordia de Dios, Dios lo llamó camino a Damasco y desde ahí lo escogió para así predicar el evangelio a los gentiles. Y este hombre se dio por entero al servicio del Señor. Y allá en 1 Corintios, capítulo 11, verso 1, él les dice a los hermanos, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. El segundo ejemplo es el hermano don Pablo Clase, que estuvo con nosotros hasta algunos días. Hermanos, nosotros, la iglesia del Gregorio Luperón, que conocimos nuestro hermano don Pablo Clase, que sabemos quién era el hermano don Pablo Clase, un hombre que 25 años él no conseguía ser millonario, él se iba a quitar la vida. Pero qué bueno que en ese trayecto y en ese afán de dinero, él se encontró con el Salvador del mundo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y él contaba que después que él conoció al Señor, jocosamente él decía, mire, si ustedes escuchan que Pablo Clase apareció por ahí muerto, busquen el que lo mató, porque ese no fui yo. Ya él tenía lo que buscaba. Era un hombre que vivía feliz. Fue un hombre que se gastó predicando el evangelio. Y él podía decir, como dijo el apóstol Pablo, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. La tercera persona es nuestro Señor Jesucristo. Y en Él es que nos vamos a enfocar en esta mañana. Son personas con fallas, son o fueron personas con debilidades, pero Cristo, nuestro Señor,
fue el hombre perfecto que vino a este mundo. Fue el Dios encarnado que tomó forma de hombre y vino a este mundo para darnos ejemplo a nosotros. El ejemplo, hermanos, no se predica. El ejemplo no es teoría. El ejemplo es práctica. Lo que hemos estudiado, cuando el profesor está dando la teoría y describe lo que significa cada cosa, después dice, pongan ahora ejemplo y pone una descripción. El ejemplo se observa, se ve. El ejemplo, hermanos, es un estilo de vida donde nosotros reflejamos lo que somos, donde nosotros decimos a los demás lo que queremos que ellos hagan. Si tenemos malas acciones, estamos dando malos ejemplos. Si hacemos buenas acciones, estamos dando buenos ejemplos. Y este ejemplo que el Señor le quiere dar a sus discípulos es un ejemplo que Él lo hace en un contexto, hermanos, parecido a lo que ahora el mundo piensa celebrar, lo que es la Semana Santa. El Señor ya estaba listo y presto para ir a la cruz. Y si nosotros vemos en el capítulo 22 de Lucas, allí donde los discípulos le preguntan a Jesús, allí donde dice la palabra que llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. La Pascua, como explicó nuestro hermano José en su meditación, la Pascua judía era la celebración donde ellos se reunían a comer un cordero, recordando ese momento, esa noche, cuando ellos fueron liberados del yugo de los egipcios. Y todos los años ellos tenían que celebrar lo que se llamaba la Pascua. Ese momento donde ellos hacían memoria de cuando estaban allá esclavos y el Señor con brazo fuerte lo liberó. Y es allí donde Pedro y Juan son enviados, donde un hombre a la ciudad y le da la descripción. El Señor le dice, cuando ustedes vean un hombre que va con un cántaro de agua en la cabeza, cuando él entre a su casa, vayan, pregúntele dónde está el lugar donde el maestro ha de comer la Pascua. Dice que fueron y encontraron justamente como el Señor le dijo. Y allí Él le mostró un gran aposento alto, donde allí ellos se reunieron para comer la Pascua. Y es allí donde sucede esto, este ejemplo que el Señor le está dando. Pero no solamente es un ejemplo que el Señor le quiere dar para que ellos lo practiquen, sino que antes de eso, ellos habían estado discutiendo en que cuál era o iba a ser el mayor en el reino de los cielos.
en el reino de Dios. Ustedes recuerdan que la madre de Santiago y Juan se le acercó al Señor y pensando en que el Señor iba a establecer su reino aquí en la tierra, que iba a reinar y que iba a tener un gran gabinete, se le acercó y le dijo: yo quiero que mis 2 hijos estén contigo, uno a la derecha y uno a tu izquierda, cuando tú reines. Y estos discípulos estaban pensando en eso, en que Jesús iba a establecer su reino terrenal. Y Jesús les dijo: ¿y ustedes están dispuestos a pasar lo que yo voy a pasar? ¿Ustedes creen que ustedes van a beber la copa que yo voy a beber? Dicen ellos: sí, nosotros estamos dispuestos. Pero ellos no sabían de qué Jesús le estaba hablando. Jesús le estaba hablando de los sufrimientos que él iba a pasar en el Calvario. Y él le dijo: yo sé que ustedes van a pasar por eso, pero el sentar a la derecha y a la diestra de mí no está de mí daros, sino de mi Padre. Hermanos, estos discípulos tenían una discusión por ser grande, por ser el mayor. Imagínense el ambiente que reinaba allí. Quizás con Pedro a la cabeza, que era uno de los líderes. Quizás Judas, que era el tesorero. No sabemos, pero ellos estaban discutiendo y estaban pensando que iban a ser los grandes con el Señor. Y ahí, en ese contexto, hermano, es que el Señor entonces, cuando ellos están cenando, se levanta. Es bueno notar que ese lavamiento de los pies era una costumbre judía, donde la gente, cuando llegaba un huésped, cuando llegaba un visitante, cuando venía una persona a tu casa, quien lavaba los pies a esa persona era el esclavo, era el siervo de la casa. Y como ellos estaban discutiendo que querían ser grandes, yo me imagino que se miraban uno al otro: ¿y quién va a lavar? Porque yo no. Y se miran a la cara uno al otro. Allí no había siervo porque era un aposento prestado. Y quizás el dueño de la casa estaba abajo porque dice un aposento alto. Es decir, que uno de ellos tenía que tomar la iniciativa. Y es ahí, hermanos, que la grandeza del Señor sale a relucir. Es ahí cuando Jesús se levanta de la mesa. No esperó que termine la cena. Él miró que había una necesidad en el corazón de estos discípulos. Y con esto Él le iba a dar una lección y un ejemplo. Él se levanta, dice la palabra que Jesús se levantó de la cena, se despojó de su manto, se quitó lo que a él lo caracterizaba como el maestro, se quitó su manto, se rebajó y se ciñó una toalla y tomó un lebrillo. Para los que no saben lo que es un lebrillo, una ponchera en el día de hoy, pero nosotros sabemos lo que es un lebrillo, que era un pedazo de madera labrado y le hacían como un fondo, y tomó ese lebrillo con agua y comenzó a lavar los pies.
de sus apóstoles. Hermano, imagínese por un momento esta escena. Imagínese en el día de hoy que conocemos gente de renombre, gente grande, gente que está en la cima, y que haya una reunión como esta y esa persona sea invitada o llegue aquí, y que esa persona tome el lugar de una persona de esclavo, una persona de siervo, y comience a lavar los pies de cada uno de nosotros. ¿Eh? ¿Cuál sería nuestra reacción? Pienso que sería la reacción que tuvo Pedro. Pedro, al ver esa actitud del maestro, de su maestro, Pedro dice: Señor, tú me lavas los pies a mí. Como diciendo, pero somos nosotros que tenemos que lavarte a ti. Y allí entra en una discusión con Pedro y le dice Pedro: tú no me lavas jamás. No me voy a dejar lavar de ti, porque es que yo soy pequeño y tú grande. Pero no lo había demostrado. Porque a veces decimos, es que yo soy humilde, es que yo tengo un corazón, pero no lo demostramos. Cuando hay que coger el suape y la cubeta, ahí nadie aparece. Y a veces estamos esperando a ver quién va a tomar la iniciativa. El Señor tomó la iniciativa. Y el Señor se despojó de su manto, de su grandeza, y lo hizo. Pero cuando el Señor le dice a Pedro: mira, si tú no te dejas lavar, tú no vas a tener parte conmigo. Pero ahora sí no. Porque el corazón de Pedro era un corazón que cuando el Señor le tocaba, él se humillaba. ¿Ustedes recuerdan cuando la pesca milagrosa? Que cuando él vio ese milagro del Señor, él cayó de rodillas y le dijo: apártate de mí, que soy hombre pecador. Un hombre que tenía un corazón que, aunque era impulsivo y a veces actuaba de una manera rápida, pero tenía un corazón que cuando el Señor le tocaba se humillaba. Y dijo: no, si es así, no solamente los pies, sino las manos y la cabeza, dispuesto a que el Señor lo limpiara por completo. Pero hermano, aquí vemos enseñanza para nosotros. Aquí vemos que muchas veces nosotros creemos que necesitamos acudir al Señor para un nuevo arrepentimiento. Hay gente que vive arrepintiéndose casi toda la semana. Cuando peca, cree que ya se perdió y vuelve al Señor para que lo perdone y para que lo inscriba en el libro de la vida. No. El Señor limpia una vez y para siempre. El Señor salva una vez y para siempre. ¿Usted sabe qué es lo que sucede? Que mientras estemos en este cuerpo pecaminoso, se nos van a ensuciar los pies. Mientras estemos caminando en este mundo lleno de polvo sucio, siempre tendremos que lavarnos los pies. ¿Y cómo se lava los pies el cristiano hoy en día? ¿Con un lebrillo y una toalla? No. Porque eso era una práctica judía y ya hoy eso no se practica. ¿Cómo se lava un cristiano cada vez que se le ensucian los pies? La palabra de Dios dice que
si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, y que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hermanos, no hay que lamentarse cuando caemos, sino levantarnos e ir a Cristo en arrepentimiento y fe y pedirle perdón. Y su sangre que Él derramó en la cruz nos limpia de esos pecados. El Señor le dijo, ya ustedes todos están limpios. Ustedes no necesitan ser bañados de arriba abajo. Ustedes lo que necesitan es los pies nada más. Pero le hizo la salvedad, no todos están limpios. Hay uno que está aquí en el grupo, pero que no está bañado. Ese hay que bañarlo por completo. ¿Quién era ese? Judas. Y mire que el Señor le está diciendo a Judas, Judas, tú no estás limpio. Como Él quizás le está diciendo a algunos que piensan que están limpios y que están en la iglesia y que están en el grupo, porque Judas andaba para arriba y para abajo con el Señor y pertenecía a ese grupo, pero no estaba limpio. Y así pueden haber personas aquí en esta reunión que piensan que porque están en el grupo, porque andan con los evangélicos para arriba y para abajo, y que mi mamá es cristiana y mi papá es cristiano, piensan que están limpios. Pero en esta mañana queremos decirte que el Señor está aquí y quiere limpiarte. La sangre que Él derramó en la cruz ya no es con agua, sino con su sangre Él nos limpia de todo pecado. Así que aprovecha esta oportunidad en esta mañana y báñate en la sangre de Cristo. Él quiere hacerlo y es beneficioso para ti porque entonces Él te regala la salvación. Te da vida eterna y ya no vendrá condenación, sino habrá pasado de muerte a vida. Cuando el Señor le manifiesta a ellos que no necesitan ser limpiados por completo, sino los pies, está simbolizando, hermanos, que nosotros continuamente tenemos que ir a la presencia del Señor. Está simbolizando que nosotros, una vez que fuimos limpios, fuimos santificados, fuimos santos para Dios. Pero hay una santificación que es progresiva cada día. Y ese es el lavamiento de los pies que nosotros debemos practicar cada día. Cada día que salimos a caminar y nos contaminamos con las cosas de este mundo. Cada día que nosotros cometemos las ofensas delante de Dios. Cada día que usted con su mente, con su corazón, con su cuerpo ofende a Dios, es el momento de ir a la presencia de Dios en santificación. Buscando el perdón, buscando cada día ser limpio por la sangre de Cristo. En esa actitud de ejemplo que el Señor está dando, el Señor muestra el amor hacia sus discípulos. Él no lo dejó así. Él no dijo, bueno, si ustedes tienen esa discusión, si ustedes creen que quieren ser mayor cada uno, se van a quedar así, sino que Él tomó este ejemplo para que ellos reconocieran su error. El Señor muestra su amor. Aún nosotros, teniendo una actitud de arrogancia, de orgullo, de prepotencia,
aún así el Señor muestra su amor para con nosotros. Y dice el libro de Romanos que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. La actitud equivocada de Pedro fue aclarada por el Señor. Una actitud negativa, una actitud de arrogancia, a mí tú no me lavas, pero el Señor no le dijo, te va a quedar sucio entonces, sino que le explicó, mira Pedro, qué es lo que pasa. Y ahí fue que él entendió, hermanos. El Señor estaba dando un ejemplo a ellos. Pero el ejemplo más grande que el Señor pudo dar fue el ejemplo de la cruz. El ejemplo más grande que nosotros podemos ver es el ejemplo de la cruz, hermanos y amigos. Usted sabe lo que es el mismo Dios. Usted sabe lo que es estar rodeado de ángeles en su trono, adorándole día y noche. Y dice la palabra que Él se despojó de todo eso para venir a este mundo y morir por cada uno de nosotros. Ese es el ejemplo de humildad y de servicio y de siervo más grande que puede registrar la Biblia. Yo voy a pedir, por favor, al hermano Papo que nos lea aquella porción que leyó nuestro hermano Josué, Filipenses 2. Y que veamos, hermanos, detenidamente qué fue lo que hizo el Señor para salvarte a ti, para salvarme a mí. Filipenses 2, versículo 5 en adelante. Dale aquí en el micrófono, Papo, para que se oiga. Hermanos, Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Amén, amén. Esa humillación de Cristo en la cruz es una muestra del amor de Dios. Que Él nos amara a pesar de lo que somos. Que Él viniera a este mundo a sufrir lo indecible a pesar de lo que somos. Amigo, piensa por un momento en lo que Cristo hizo por ti. Él no tenía necesidad de hacer esto.
Ahora, en esta semana, usted va a ver muchas gentes recogidos, dándose por el pecho, yendo a la iglesia, quizás muchas películas, pero eso no es suficiente. Asimismo, hoy es el Domingo de Ramos, como lo llaman. Pero eso no es suficiente para nosotros valorar lo que Cristo hizo por nosotros, hermanos y amigos. El Rey de Reyes, Señor de Señores, el alto, el sublime, despojarse de su trono, y no solamente eso, humillarse hasta lo sumo, humillarse a sí mismo, y entonces venir a este mundo a sufrir lo indecible. Dejar su trono de gloria. Dice la palabra que Él, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Para comprar nuestra libertad allí en la cruz, Él tuvo que padecer todo lo que padeció en la cruz. Para salvarnos de la condenación eterna, Él tuvo que entregar su vida para pagar lo que debíamos, para contentarnos con el Padre y hacernos aceptos a su presencia. Él tuvo que sufrir lo que sufrió en la cruz. Él dice en uno de los evangelios que el Hijo del Hombre no vino para servir, sino para ser servido y dar su vida por muchos. A eso Cristo vino. Y amigo, tú que estás aquí en esta mañana, medita profundamente qué tú vas a hacer con el sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Porque no hay otro sacrificio que pueda limpiar tus pecados, sino el sacrificio que Cristo hizo por ti en la cruz. Piensa en esta mañana la oportunidad preciosa que Cristo te está brindando de venir a escuchar su palabra, para que entonces tú tomes la decisión de entregar tu vida a Él. El ejemplo de los ejemplos, el ejemplo a seguir. Mire que aquí en este mundo hay muchos ejemplos de gente que son dignos de imitar. El hijo imita al padre, los nietos imitan a su abuelo, pero el ejemplo digno de imitar se llama Jesucristo. Y ese ejemplo de humildad, de amor y de servicio, Cristo lo consumó en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Qué nosotros le vamos a dar a Cristo a cambio de ese gran don? Dice el himno: es todo pobre, es todo ruin. Toma, Señor, mi corazón. Que hayan personas en esta mañana aquí que digan: por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz, por mí, yo le entrego mi corazón. Yo estoy dispuesto a vivir la vida que Él quiere que yo viva. Yo estoy dispuesto a seguir su pisada. Estoy dispuesto a alabarle y a glorificarle por la gran obra que Él hizo en la cruz a favor mío. Hermanos y amigos, Cristo es el ejemplo que nosotros debemos imitar. Como cristianos debemos ser humildes, no debemos buscar ser grandes en este mundo, sino pensar
que el que quiera ser grande debe ser como el que sirve. Y a los amigos le decimos, el ejemplo que Cristo te dio en la cruz es para que tú sigas su pisada. Es para que tú en esta mañana abras tu corazón a Él y te entregues de todo corazón. Hay una canción ahí que le voy a pedir a Isaías que la ponga, y es una canción de un ejemplo de un padre que está pidiendo que su hijo siga sus pisadas, así como nosotros debemos seguir las pisadas del Maestro.